Bienvenidos al curso de Matemática Básica. Hoy desarrollaremos el tema de subespacios vectoriales. Hoy en día nosotros tenemos aplicativos o herramientas que nos permiten medir el largo, el ancho o el alto de algunos objetos. También podemos ubicar ciudades mediante las coordenadas geográficas, o también podemos hacer un pequeño seguimiento a aviones, a barcos en tiempo real. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué relación existe entre nuestro mundo real y los espacios vectoriales? Hoy vamos a responder esta pregunta. Para ello, nosotros necesitamos recordar las operaciones con números reales, la reducción de expresiones algebraicas y pues lo que vamos a tratar en esta videoclase vamos a definir qué es un espacio vectorial, luego vamos a definir qué es un subespacio vectorial, que es en lo que nos vamos a centrar en esta videoclase, y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir entender bien la definición de subespacio vectorial. Vamos a definir qué es un espacio vectorial. Tenemos una terna dotada por el conjunto V, por la operación interna de adición y la operación externa de multiplicación por un escalar. Si esta terna verifica los 10 axiomas, entonces decimos que es un espacio vectorial en los reales o en los complejos. Veamos entonces los 10 axiomas. Primero vamos a enunciar los axiomas de la adición para posteriormente enunciar los axiomas de la multiplicación por un escalar. El primer axioma de la adición de vectores es el axioma de la cerradura u operación interna de la adición. Para todo vector XY que pertenece al conjunto V, entonces decimos que la operación de adición, la adición de X más Y, también pertenece al conjunto V. El axioma de la conmutatividad nos dice que para todo X, Y que pertenece al conjunto V, entonces decimos que X más Y es igual a Y más X. Asociativa. Para todo X, Y, Z que pertenece al conjunto V, si asociamos los dos primeros elementos, X, Y, más un tercer elemento, esto será igual a X más asociar los dos últimos elementos, Y más Z. Elemento neutro. Existe el elemento 0 que pertenece al conjunto V, tales que para todo X que pertenece al conjunto V, entonces X más 0 es igual a 0 más X, y esto es igual también a X. Y el quinto axioma de adición de vectores es el elemento inverso. Para todo X que pertenece a V, existe menos X que pertenece al conjunto V, tales que menos X más X es igual a X más menos X, y esto es igual a 0. Ahora sí vamos a ver los axiomas de la multiplicación por un escalar. Iniciamos con la ley de cierre o composición externa, que para todo X que pertenece a V, al conjunto V, y para todo alfa escalar que pertenece a los reales, entonces el producto del escalar por el vector debe pertenecer al conjunto V. Veamos ahora sí la propiedad distributiva con respecto al producto escalar. Para todo X, Y que pertenece a V y para todo escalar alfa, beta que pertenece a los reales, se verifica, o entonces, el escalar alfa por la adición de esos dos vectores es igual, aquí aplicamos la propiedad distributiva, alfa por X más alfa por el vector Y. Y también verifica
el producto, aquí vamos a ver la suma de dos escalares, alfa por x más beta por x. Debe satisfacer esa igualdad. Asociativa. Para todo x que pertenece al conjunto V y para todo alfa beta que pertenece a los reales, alfa por, asociamos beta por x, es igual a alfa por beta, el producto de los dos escalares, por el vector. Y por último, el elemento neutro, que para todo x que pertenece al conjunto V y 1, el escalar que pertenece a los reales, entonces x por 1, esto es igual a 1 por x y esto es igual a x. Entonces decimos, si satisface estos 10 axiomas, decimos que V es un espacio vectorial. A continuación veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. Tenemos el espacio vectorial Rn, al espacio vectorial de todas las matrices de orden m por n, al espacio vectorial de todas las funciones con valores reales definidas en el intervalo de a a b. También tenemos el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales definidas para todos los números reales y el espacio vectorial P sub n de todos los polinomios de grado menor o igual a n, junto con el polinomio c. Ahora sí, nos hacemos la pregunta, ¿qué es un subespacio vectorial? Nos podemos atrever a decir que es un subconjunto de un espacio vectorial, pero no todo subconjunto es un espacio vectorial, ya que debe mantener las mismas características de un espacio vectorial. Ahora sí, vamos a definir formalmente qué es un subespacio vectorial. Sea V un espacio vectorial y un conjunto no vacío S que está incluido en el espacio vectorial V. Si S es un espacio vectorial sobre sí mismo, en el cual está definido las operaciones de adición y multiplicación por un escalar, entonces diremos que S es un subespacio vectorial de V. Ahora vamos a enunciar este teorema que nos va a simplificar estos 10 axiomas para demostrar que S es un subespacio vectorial de V. Entonces decimos que S es un subespacio vectorial de V si y solamente si para todo x, y que pertenece a S, entonces la adición de x y y pertenece al subconjunto S. Y para todo x que pertenece a S y para todo escalar alfa real, entonces alfa por x pertenece al conjunto S. A continuación vamos a enunciar un corolario que nos permite enunciar si un subconjunto es un subespacio vectorial. Sea S un subespacio vectorial de V, si y solamente si para todo XY que pertenece a S, al subconjunto, y para todo escalar alfa beta que pertenece a los reales, entonces alfa X más beta Y pertenece a S también. A continuación vamos a ver 3 ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1, que como podemos observar, los enteros es un subconjunto de los números reales, pero los enteros no es un subespacio vectorial, ya que si multiplicamos un escalar por un entero, en este caso el escalar puede ser 0,5, si multiplicamos el escalar por un entero, esto no nos da como respuesta un número entero. Por lo tanto, los enteros no es un subespacio vectorial. Ejemplo número 2. Vamos a comprobar si este conjunto A es un subespacio vectorial de R2. El conjunto A está conformado por los x, y que pertenecen a R2, tales que y más x es igual a 3. Es decir, la suma entre sus componentes es igual a 3.
Mediante el corolario visto, tenemos que sea V sub 1 y V sub 2 que pertenecen al conjunto A y alfa, beta que pertenecen a los reales, entonces la suma tendríamos alfa por V sub 1 más beta por V sub 2 por el corolario es igual a alfa, V sub 1 como pertenece a R2 tendrá componentes X sub 1 y Y sub 1 más beta por V sub 2 como también pertenece al conjunto A y pertenece a R2 tenemos que tendrá componentes X sub 2, Y sub 2 y esto es igual a, tenemos escalar por la componente X sub 1 más beta por X sub 2. Aquí lo tenemos en la primera componente. Y en la segunda componente tendremos alfa Y sub 1 más beta Y sub 2. Muy bien. Y pues ello debe satisfacer la condición dada. Entonces debemos de verificar que la suma de sus elementos debe dar igual a 3. Veamos entonces a continuación. Alfa Y sub 1 más beta Y sub 2, aquí lo tenemos, más alfa X1 más beta X sub 2, tendrá que ser igual a 3, ¿verdad? Debe satisfacer la condición. Entonces aquí vamos a agrupar, vamos a asociar todo lo que tenga que ver con alfa y todo lo que tenga que ver con beta. ¿Para qué? Para aquí vamos a sacar factor común beta. Tendríamos beta por Y sub 2 más X sub 2 más, y de aquí tenemos alfa por Y sub 1 más X sub 1 y mediante la condición dada Y sub 2 más X sub 2 es igual a 3 y Y sub 1 más X sub 1 es igual a 3. Reemplazando tendríamos beta por 3 más alfa por 3, esto es 3 veces beta más alfa. Y definitivamente ello es diferente a 3. Muy bien. Por lo tanto, A no es un subespacio vectorial de R2. Veamos a continuación nuestro último ejemplo. Sea V un subconjunto de R2, vamos a probar que V es un subespacio de R2. V es igual a los X, Y que pertenecen a R2, tales que cumple la condición de que X más Y es igual a 0. Veamos entonces por nuestro corolario anterior, tenemos que sea V sub 1 y V sub 2 que pertenecen al conjunto V y alfa, beta reales, alfa V sub 1 más beta V sub 2 por el corolario será igual a alfa V sub 1, como pertenece a R2, tenemos que tendrá componentes X sub 1 y sub 1 más beta por V sub 2, tiene componentes también X sub 2 y sub 2. Vamos a sumar, tendríamos alfa X sub 1 más beta X sub 2 en la primera componente y en la segunda componente tendremos alfa Y sub 1 más beta Y sub 2. Y entonces vamos a verificar que X más Y tendrá que ser igual a 0. Muy bien, entonces vamos a verificar que la suma tiene que ser igual a 0. Tendremos aquí entonces X, la primera componente para nosotros es alfa X sub 1 más beta X sub 2 más la segunda componente que es alfa Y sub 1 más beta Y sub 2. Vamos a asociar aquí todo lo referente a alfa y luego todo lo referente a beta. Aquí sacamos factor común alfa, tendríamos alfa X sub 1 más Y sub 1 más, aquí también beta por X sub 2 Y sub 2. Por la condición dada, esto es 0, al igual que X2 más X sub 2 más Y sub 2, tendríamos por lo tanto alfa por 0 más beta por 0. Y esto es lógicamente 0. Notamos aquí que satisface la condición dada, por lo tanto V es un subespacio vectorial de R2.
Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, nosotros hemos visto que Rn es un espacio vectorial. Si n es igual a 3, estamos en nuestro mundo. Nuestro mundo es tridimensional. Y para ubicar un objeto en nuestro mundo, se realizan operaciones de adición y multiplicación de un escalar por un vector, para dar con exactitud la longitud, la latitud y la altitud. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.